talleres. Llegó a los temas de género de la mano de una amiga de ella, psicóloga, con la que participa cursos de subjetividad de género de Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en el año 2005. A partir de ahí, bueno, pues prácticamente toda su vocación ha estado en torno a lograr que tanto hombres como mujeres gocen de los mismos derechos que bueno, pues presentan también las mismas oportunidades y obviamente también las mismas responsabilidades. Bienvenida nuevamente a Género y Acción desde Argentina, Georgina Stico, Georgie de Grau, y que bueno, al final ya te vas a presentar, Grau, Género y Trabajo. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Un placer, Alice, como siempre, compartir con vos. Ya, nada, es maravillosa esta relación que estamos generando entre nosotras. Y bueno, nada, Grow nace de todo ese camino, ¿no? Hace ya también 10 años de poder, esta idea de transversalizar el enfoque de género en todas las organizaciones, sean privadas, públicas, asociadas del sector social. La importancia que tiene de trabajar desde este enfoque, tanto desde la gestión de las personas como en función de lo que hacemos. Exactamente. Y bueno, y pues gran parte de lo que haces tú y que bueno, por eso somos colegas, es justamente hablar de la sensibilización en torno a lo que nosotros consideramos que debe de hacerse visible, insisto. Muchas veces se pone ahí de repente la importancia de las mujeres en la tecnología, pero lo cierto es que tiene bastantes variables. No es solamente el ponerlo de vez en cuando dentro de la política pública, sino que realmente tanto el sector educativo como la sociedad misma, como las empresas también, puedan voltear justamente a ver esas mujeres. Pero más allá de eso, Georgie, con esto voy a empezar. ¿Cómo influyen los estereotipos de género en la forma, ojo, como nosotras mismas nos identificamos ante las carreras de ciencia y tecnología, ante la tecnología misma? Creo que hay que empezar desde ahí. ¿Cómo nos visualizamos nosotras mismas a partir de esta introyección de género? Dale, buenísimo. Y aparte se me da el pie también a pensar, bueno, obviamente, primero, ¿cuáles son esos estereotipos? ¿No? Yo siempre digo, creo que mi deformación profesional me ha llevado siempre a repreguntar qué es lo que está pasando con las ciencias y las tecnologías, porque las primeras, o por lo menos en los años 90, cuando uno se estaba preguntando por qué las mujeres no estábamos en este tipo de carreras, parecía que tenía que ver con una cuestión de cómo cómo funcionaba nuestro cerebro y cómo nuestras neuronas se interconectaban y hacía que las mujeres tuviéramos más facilidades para carreras de comunicación y los varones para las carreras tecnológicas. Cuestión que a mí me rompió un poco la cabeza porque yo decía, yo estoy en los dos, entonces mi cerebro, ¿cómo es? ¿Qué es lo que está pasando acá? La explicación y las últimas investigaciones hablan de algo que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Como el eje fundamental. Y ahí ya vamos a ir a los estereotipos. Es decir, la diferencia que encuentran en por qué las chicas más pequeñas, así como las adolescentes y después cada vez más las personas más grandes, no se vuelcan a este tipo de carreras, tiene que ver la propia autoestima, con el sentirse capaces. Son personas que en general no se sienten tan capaces porque es algo que se ve como muy difícil, ¿no? Muy complejo de abordar. Entonces tenemos que irnos más atrás a entender desde qué estereotipos y qué mensajes recibimos y, como bien decís vos, terminamos apropiándonos, que nos dicen que ese no es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Que nos dicen que justamente nosotros no somos tan inteligentes. Y a partir de acá hay dos cuestiones que se cruzan. Por un lado es la cuestión que tiene que ver con pensar a las ciencias, que tienen que ver con las tecnologías, que tienen que ver con las matemáticas, que tienen que ver con las ingenierías, como algo muy difícil, que solamente personas muy inteligentes pueden abordarlo. Es decir, este es un primer sesgo. Y ese primer sesgo se juega con otro que tiene que ver cómo nosotras nos percibimos como mujeres, ¿no? Desde muy pequeñas, desde los libros que leemos, de los mensajes que recibimos en nuestro entorno, en la familia, en la escuela, continuamente se nos está diciendo que nosotras no somos buenas para determinadas cosas y que sí somos buenas para otras. En este sentido, hay varias investigaciones que muestran cómo entre los 5 y los 8 años, las niñas, al principio, las niñas y los niños se reconocen igualmente inteligentes. Esta es la palabra que usan, ¿no? Hay un cuento que se les leía, que no tenía género,
donde al finalizar el cuento, este personaje que no tenía género y que resolvía los temas desde el ingenio, le preguntaban a los chicos y las chicas qué era un varón, era una nena. Y se veía que tanto chicos como chicas identificaban a ese personaje con su propio género. Pero esto empieza a cambiar a partir de los 8 años, donde ya las niñas no lo sienten como, empiezan a pensar que ese es un varón, ¿no? No lo ven a ellos como propio. Dicho esto se va acentuando a medida que se va avanzando, se acentúa en la escuela, se acentúa y a medida que va creciendo. ¿En qué lo vemos? Si se ven las evaluaciones de la OECD en relación a quiénes son las que rinden mejor en las pruebas de matemática, en las pruebas o en las ciencias, vemos cómo en general las nenas al principio, en sus primeros años, rinden exactamente igual que sus compañeros varones, pero a medida que van avanzando no tienen los mismos rendimientos. Pero esto no es algo de ellas, no es que ellas son las que no rinden, sino tiene que ver en cómo se las motiva para, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le decimos a ellas para hacer y cómo las motivamos? Para esto se hizo otras investigaciones donde tenían que ver en justamente los sesgos de los y las docentes en relación a esta promoción. ¿A qué voy? ¿A qué es lo que creen los y las docentes a la hora de estar motivando a las chicas y los chicos? En este sentido, vemos que en general los docentes son los que piensan que las chicas no tienen tantas habilidades y se genera como un círculo negativo, donde si yo pienso que no tienen tantas habilidades, en lugar de motivarlas, las motivo a hacer otra cosa, ¿no? Y sigo motivando a aquel que creo que tenga posibilidades como suelen ser los varones. A la larga, estos mensajes terminan mellando y diciendo, bueno, este lugar no es para mí, y como no es para mí, ¿para qué me voy a esforzar si tengo que soy buena para otros? Y tocaste un punto muy importante, que es precisamente el sistema educativo. ¿Qué impactos precisamente, Georgie, tienen estos sesgos o estas creencias limitantes del propio profesorado, del propio sector educativo, en que estas niñas y estos niños desarrollen literal habilidades diferentes? Te voy a poner un poco en contexto y lo platicábamos previo a entrar al aire. Yo he tenido casos muy particulares de mi hija literal, en donde ha sido seleccionada en algún par de ocasiones para participar en concursos de matemáticas. Y lo cierto es que en casa, pues normalmente se le apoya y se le motiva justamente a partir de la palabra que tú has utilizado, se le motiva a que pues ella tiene grandes talentos para hacer lo que ella quiera, ¿no? Y hasta ahí vamos bien. Pero cuando tú llegas a ese evento del concurso, tú ves que en el porcentaje eran 2 niñas versus 10 niños, hombres. Y es ahí donde literal las niñas como que se hacen chiquitas y no tienen el mismo rendimiento, y los hombres como que los niños varones se hacen como grandotes y tienen hasta esta postura, ¿no? Y hablando de comunicación y lenguaje no verbal, ¿no? Digo, yo soy, aparte de abogada, soy psicóloga, entonces sí me fijo como que a ver cómo funciona. Y literal, las niñas se van haciendo como que así en el asiento y los niños al contrario, ¿no? De esta forma de competir entre varones y las niñas del hacerse invisibles. Evidentemente, sí lo debo de reconocer, mi hija salió bastante mal de ese concurso comparado con los varones. Entonces, sí me hace reflexionar el sistema educativo, el profesorado, porque si tú en casa estás motivándolos y motivándolas para que puedan hacer cualquier cosa, entonces esa parte de diferencia en dónde reside. ¿Qué opinas tú, Gina, con relación a la parte de los profesores, del profesorado? Mira, ahora voy a eso. Aviso solamente que acuérdense que estamos en casa en pandemia, así que puede ser que escuchen niños y niñas dando vueltas, ¿eh? Así que es normal, que puede surgir un gato, está todo tranquilo. Así que hago esa salvedad. Claro. Mira, con esto que me estás diciendo, primero voy a este caso que vos planteás sobre la postura corporal, porque me parece clave. Y tiene que ver con qué les enseñamos a los chicos y a las chicas de siempre, desde que nacen, a cómo moverse, ¿no? ¿Cuántas veces en general a los varones les insistimos a que hagan actividades, a que se expongan, a que corran, a que suban árboles, ¿no? Los sobreestimulamos. Bien, es súper sano, justamente a transitar por el espacio público, a habitar ese espacio público y apropiarse de ese espacio público. Pero no hacemos lo mismo con nuestras hijas mujeres en general, ¿no? Las miramos, las cuidamos,
que no se expongan, que no se lastimen, que no se manchen, ¿no? Y eso habla después en cómo ellas habitan esos espacios. Por ejemplo, es muy común esta discusión que se da en las escuelas. Supongo que en México es muy semejante en el caso de Argentina. Bueno, los chicos en general utilizan el patio como el espacio para jugar al fútbol, ¿no? En el recreo, desde que son muy pequeños. ¿Qué espacio le queda a las chicas en esa hora de recreación? Les quedan los costados. Entonces, las actividades que hacen en general las chicas tienen que ver con algo de, bueno, esta postura que decimos del cuerpo, ¿no? Me hago más pequeño, me invisibilizo, no participo, no me expongo, porque no me enseñaron a exponerme. Y después fíjate cómo eso incide directamente a, bueno, una exposición que tiene que ver después con una competencia, como fue en este caso. Nada, porque no sé cómo hacerlo, no me dijeron. Ni con eso me haces reír. Una de mis hijas es bastante tímida, es muy correcta, levanta la mano para hablar. Bueno, y estamos en la Argentina, a ver, donde estas reglas no se respetan. Entonces, cada día, antes de ir a la escuela, discúlpenme, y que me disculpe el docente, le digo, portate mal. ¿Entendés? Levantá la mano tantas veces como sea necesario. Si los varones alzan la voz, le alzamos la voz. ¿Por qué? Porque le tengo que enseñar las reglas a moverse en este mundo, en esta sociedad. ¿Sí? Donde en esta sociedad son estas las reglas y mientras sigan siendo de la misma manera, si yo quiero que ella maneje esa autoestima y que pueda fortalecerse desde ese lugar, bueno, la tengo que ayudar como a exponerse. A la otra la tengo que atar porque habla todo el tiempo, pero tenemos que prestar mucha atención a eso. Nosotros como padres y su rol también, de prestar atención qué pasa en el aula. ¿A quién le doy la palabra? ¿Cuánto tiempo usa esa palabra? ¿Le doy la palabra de una manera donde, es decir, que levantan todas las manos o le doy la palabra a aquellos que gritan más fuerte? Porque también esa es otra. En general, a los varones terminamos accediéndole a darle la palabra en el momento en que nos cansan, ¿no? Como docentes que estamos adelante, ¿no? Que insisten, que gritan, que hablan arriba de otro. Esto es muy común en América Latina, digo, no pasa lo mismo si nos vamos a algunos países europeos, no a todos, donde las dinámicas adentro es decir, pueden tener otras cosas malas, no estoy diciendo valorando este sistema más que el otro, pero quiero decir, culturalmente nosotros habilitamos determinados comportamientos dentro del aula que también hay que mirarlos con enfoque de género y que tienen después un impacto en el día a día de los chicos y las chicas. Te doy un ejemplo que creo que fue como una bomba acá, que me pasó a mí también a nivel personal. Mi hija estaba transitando su 3er grado, tenía 8 años, y siempre le encantaron las matemáticas, le fascinaba, y viene un día y me dice, creo que ya no soy tan buena, ¿no? Me saltaron todas las alertas. ¿Qué significa no soy tan buena en matemáticas una nena de 8 años? Y resulta que en la misma semana, acababan de empezar las clases, habían leído un cuento que el Ministerio de Educación lo había propuesto, donde se hablaba de este personaje, una princesa que tenía que resolver un problema. Y que y para resolver su problema había que saber matemáticas, y quienes resolvían el problema era el rey y el príncipe. Y ella tenía que hacer todo lo que el rey y el príncipe decían. En la clase no se discutió sobre ese rol de género, se discutieron sobre otras cosas, sobre los personajes, sobre lo que hacían, pero nunca es que pusieron en palabras que por qué ella no era la que alzaba su voz. Pero esto se unió a otras situaciones que pasaron en el aula, a una docente que las evalúa y les pone a todos los niños un bien en matemática porque no los conocía, ¿no? Era una maestra nueva y no los conocía. Y en la misma semana también se había dado una discusión en el aula por otro tema, nada que ver, pero tuvieron una asamblea los alumnos para poder resolver este conflicto que habían tenido. En un aula donde la mayoría son varones, donde el presidente de la asamblea es un varón, donde el secretario de la asamblea es otro varón, elegido democráticamente, en una democracia donde las chicas son minoría. Entonces, me acuerdo juntarme con la maestra y que ella no había visto todas estas cosas que estaban pasando, y yo le digo, no conozco tu aula, no estoy ahí, pero me imagino que en esta aula las nenas no deben levantar la mano para hablar, debes haber hecho la asamblea y las chicas no deben haber contado qué problemas tenían, y seguramente cuando estás en la clase de matemática tampoco hablan. Y se queda muda porque me dice, sí, pensé que era porque ellas eran tímidas. Nunca asoció que no tenía que ver con la timidez de ellas, sino con todos los mensajes que estaban recibiendo siempre desde la docente. Ella no lo hacía con intención, no es que era consciente de lo que estaba haciendo, pero el impacto que tenía fue directo. En 2 semanas mi hija dejó de pensar que era buena en matemáticas y nos llevó varias semanas más después como volver a trabajar sobre ese concepto.
Entonces, no sé si ahí respondo lo que vos estabas trayendo, porque como que Sí, escuché tu caso y me fui derecho no. a estos temas. Acabas, sabes que me hace reflexionar de lo que dices. Bueno, hasta que no hable con la maestra, ella no ve justamente esto entorno y ella lo que contesta es que yo pensé que eran tímidas. Lo cual, ok, de acuerdo. Existe un área de oportunidad justamente hablando de ese entorno educativo, porque entonces quiere decir que está introyectado ese sesgo de la timidez en las niñas y de lo valiente y de lo extrovertido en los niños. Y es ahí donde está el punto. ¿Por qué? Porque al final del día nos volvemos a ir ahora otra vez hasta estos estereotipos, no por una habilidad científica o matemática, sino por un estereotipo de que ellas son tímidas, son más introvertidas y los niños son más extrovertidos, ¿no? Entonces, si eso le sumamos la cantidad de literatura infantil en diversas áreas en donde se vuelve a reforzar justamente el que las niñas están bajo una situación inferior a los hombres porque así los personajes te van orientando, bueno, pues entonces sí tenemos un gran reto, porque si no es por esta sensibilización y esta, pues literal, de tu parte, habilidad y conocimiento para podérselo compartir a la maestra, pues esto se sigue, esto se replica. Entonces, el reto en realidad es mayúsculo, sí creo yo, a partir del sector educativo. Yo como ejemplo lo que te puedo decir es, de este lado de acá y bajo mi experiencia, el maestro de mi hija ha sido 2 años continuos, es el único hombre dentro del área de primaria, ¿no? Y él ha sido el que la ha motivado en cuestión de matemáticas y él ha sido en cuestión de motivarla porque ella alguna vez escribió un cuento de género hablando justamente de la igualdad de género y él fue quien la motivó. Entonces, qué importante es justamente, Georgie, el que podamos sensibilizar justamente a partir de esas primeras infancias al profesorado. Eso pues nos queda claro, ¿no? Ya lo hemos venido advirtiendo. Pero después pasa justamente ya en la parte donde las adolescentes, ya por definir un área determinada, hablando hacia la universidad, pues pasa lo mismo. La realidad es que pareciera que estamos estigmatizadas nosotras mismas, hacia nosotras mismas, de cómo nos vemos para ejercer estas carreras, ¿no? A lo mejor aquí, bajo tu propia experiencia, Georgie, siendo ingeniera de profesión informática, y bajo tu biografía, en donde te enfrentaste, y ahí fue donde dijiste, a ver, ¿qué está pasando por un tema de género? ¿Cuál es esa experiencia justamente cuando ya un adolescente no sabe qué estudiar y aunque sea muy hábil, se sabe de antemano del no voy a poder, del esta carrera no es para mí, o bien ya estando en esa carrera desiste? ¿Cómo hacer justamente en ese paso no sé en Argentina, pero aquí en México es bachillerato o preparatoria hacia la universidad? Ahí, donde estás ya por decidir, ¿qué pasa, Georgie? ¿Cómo lo ves tú justamente hablando de que de todos modos pareciera que seguimos cargando el mismo estereotipo? Me di cuenta de que estaba hablando con el micrófono muteado. Ahí estoy. Adelante. Mira, yo creo que cuanto más, digo, más grandes son, más difíciles desarmar ese estereotipo que es potable, y por otro lado acercarlo a ella hacia su realidad, ¿no? Que también tiene que ver con algo que hablamos antes. Estudiar una carrera de tecnología o estudiar algo relacionado a la tecnología hoy es de vital importancia, hagas lo que hagas, desarrolles, aunque no importa en qué te desarrolles. ¿A qué quiero decir con esto, no? Yo puedo estudiar artes y aplicarle tecnología, puedo estar estudiando literatura y aplicar tecnología, como que tiene múltiples aplicaciones y vamos a darnos cuenta que siempre es importante. Entonces creo que lo primero es, perdonen ahí, se alzó el tono de voz de mis hijas. Creo que lo importante es mostrar que es algo cercano, que es algo que ellas pueden hacer, que es algo que les puede divertir y es algo que ellas pueden sobre todo sacarle jugo, es decir, hay que sacar esa brecha de lejanía, ¿no? Eso porque acuérdense que tenemos como doble sesgo ahí.
hay que reforzar el saber que se puede y el mostrar esa parte que es algo divertido. Porque también esto es muy interesante, cómo hemos construido desde la década del 80 hasta ahora un estereotipo de la persona que estudia y que se desarrolla en este tipo de carreras, que en general no es aquel, es muy lejano de la mirada de la mujer, ¿no? Es un nerd con anteojos y antisocial que está seguramente encerrado en determinados espacios donde nosotras como mujeres, por cómo hemos sido construidas socialmente, no nos identificamos, nos queda como lejano, ¿no? Entonces hay que achicar esas brechas, mostrar otros modelos, ¿no? Otros roles que permitan justamente identificarse y trabajar desde otro lugar, de acercarlo. Creo que sería, nada, es divertido que vean ejemplos de personas que hacen este tipo de trabajo y que hacen, y donde ellas puedan verse, ¿no? Que son, nada, en la juventud, que se puedan observar en cuanto a los hobbies, que se puedan sentirse cercanas a estas personas. Y por otro lado también me parece clave que cómo tenemos que trabajar con estos espacios donde las estamos invitando a ellas a sumarse para que también a la hora de que participen no salgan expulsadas, ¿no? ¿Cómo son esas escuelas técnicas? ¿Cómo son esas universidades? ¿Cómo son esos entornos laborales? Tienen que ser entornos inclusivos, entornos que les hablen, ¿no? Y entornos justamente que promuevan esta diversidad. Sí, que eso ya es justamente en donde creo yo que en la parte universitaria estamos parados, ¿no? Que es la parte de inclusión. Se fue, no sé si se fue la señal. Ah, ok. Ya, bueno, perfecto. Acá estoy, sí. Acá estás, muy bien, Georgie. Sí, justamente hablando de entornos universitarios, esta cuestión de la cultura inclusiva, que creo que no sé en Argentina, pero yo sí creo que en México estamos todavía bastante... bastante retrasados, porque es la realidad, en donde se están empezando apenas a hacer esfuerzos por hablar de una cultura inclusiva dentro de las universidades. ¿Por qué lo digo? Porque en México, si bien es cierto, y ahorita me comentas caso Argentina, hay muchas mujeres, aquí hemos tenido programas de mujeres con carreras STEM, donde dicen, yo no me sentí en ningún momento discriminada. Son mujeres millennials, ¿no? Pero lo cierto es que eh, aún existe esta falta de empoderamiento ahora desde el punto de vista laboral. Ya hablamos de infancias, ya hablamos de abrir espacios inclusivos en las universidades. Pero lo cierto es de que terminan la carrera, porque existe un número considerable que va en aumento de mujeres que estudian carreras STEM, pero cuando ya se trata del ámbito laboral, ahí ya la estadística baja considerablemente. De 10 mujeres en México que estudian, que salen de carreras STEM, solamente 2 trabajan. Solamente 2 están en espacios de actividad económica. Es muy poco. Entonces, ¿qué pasa, tío? No, no sé en Argentina, pero lo cierto es que en México, ok, ya va impulsándose el tema de que las mujeres nos sentamos parte de esas carreras tecnológicas y científicas, pero ya en el momento laboral es ahí donde ya no estamos con ese mismo margen de participación. ¿Qué opinas en este tema, Georgie? Mira, Tenemos fallas en tu audio, Georgie. Sí, es tu señal. tasa Ajá. No sé si te puedas acercar más a tu modem, a ver, ahí sí Georgie. saco la Ahí sí cámara. se escucha. Ajá. A ver, ajá, habla. Literal. Mi modem para. Sí, yo creo que si te acercas más al modem, Dame un podremos minuto. tener. Claro que sí, por supuesto. Aquí Ya más esperamos. cerca. Muy bien. Por supuesto. Sí, entonces, bueno, Bueno, acá ahorita. estoy al lado del modem. Vale, te A ver escuchamos, si me Georgie. escuchan. Sí, sí. En este sentido, nada, me parecía, nada, es altísimo, como decías vos, este valor de personas, de mujeres que dejan, digamos, su carrera profesional. Yo tenía el dato, por ejemplo, de Estados Unidos, es casi el 62%, ¿no? De mujeres que inician, que estudian, se insertan laboralmente y después terminan dejando la carrera. Y acá, en este caso, también, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Pasa que los entornos no están preparados, pasa que en general son entornos hipermasculinizados, donde el 70, el 80% de las personas que trabajan son varones, que tienen unos códigos
relacionados a un tipo de masculinidad que es muy tóxica y que obviamente no están preparados para la inserción de mujeres. Son lugares muy hostiles. Y en este sentido son lugares hostiles, son lugares que no tienen licencia, son lugares que en general lo que y esto ya se arrastra desde la universidad, donde la mujer continuamente tiene que estar demostrando que sabe, continuamente, siempre estás a prueba, ¿no? No importa lo que conseguiste, hasta dónde llegaste, es como que siempre tenés que estar demostrando que sabés y que podés. Y quería hacer un comentario con esto que comentabas, a lo que sumaste sobre las mujeres sienten que no fueron discriminadas cuando estaban en la universidad. Seguramente hubo situaciones, pero que las invisibilizaron, ¿no? Y esto también creo que lo hemos hablado cuando estamos hablando de otros, con vos en otros espacios sobre violencia, ¿no? ¿Cuántas veces nos suceden situaciones que no reconocemos como violentas? Y en este sentido es lo mismo. ¿Cuántas veces por el hecho de, obviamente, si vos sos minoría dentro de un espacio, sea de trabajo, o sea en la universidad, o sea en la universidad, o en tu educación media, no querés sentirte una víctima, ¿no? Buscás justamente adaptarte a esa cultura. Y después, con el tiempo, te das cuenta de determinados comentarios, determinadas situaciones que se dieron dentro de tu grupo, que podés reconocerlas como discriminatorias, pero que en el momento no las viviste como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenías la intención de sentirte en esa situación de desigualdad, básicamente. Esto es muy común lo que vos planteás, ¿eh? Nos ha pasado miles de veces cada vez que hablamos con muchas mujeres, muchas esto, que no lo reconocen y te cuentan situaciones que son violentas y que vos te das cuenta, pero para ellas no lo han vivido de esta misma manera. Sí, y esto, digo, te escuchamos literal, aunque no te vemos, solamente tenemos audio, pero sí es esta situación en donde podemos identificarnos probablemente, o estas chicas que yo te comentaba como no violentadas, ¿no? Pero también es cierto que esta invisibilización de la violencia, muy bien como lo mencionaste, desde el entorno en el que tú eres minoría, ¿no? En donde tú eres minoría, pues ya desde ahí sí dudamos mucho de que no haya cierto tipo de no inclusión o de discriminación. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Esta cuestión que dices, tengo que estar constantemente yo haciendo esta labor de estarme rectificando dentro de un grupo, ¿no? De estarme visibilizando como pueda dentro de un grupo. Hacemos doble esfuerzo, Georgie, al final del día. Y yo creo Totalmente. que no importa si son carreras STEM o no. No sé qué opines, pero bueno, tú tienes tu carrera de informática, yo tengo dos por acá, en donde sí me queda claro, yo tuve que estar constantemente rectificándome como mujer para poderme hacer visible. De otra manera, bueno, pues sí era una cuestión más de los hombres, ¿no? Sea la carrera que sea. Ahora, si nos vamos hacia la ciencia, hacia la tecnología, donde transgeneracionalmente, aún existiendo grandes científicas, no se les ha dado el espacio ni el reconocimiento hasta la fecha. Digo, ¿cuántas realmente premios Nobel en materia de ciencia existen para hombres y para mujeres, empezando desde ahí? Bueno, sí, y a cuántas se lo han robado, ¿no? Porque Exacto. también hay muchos casos famosos de quién había hecho el estudio era una mujer y terminan dando el premio a un varón, ¿no? En física esto se ha dado, en química se ha dado, ¿no? Entonces, a ver, y esto que vos decís del doble esfuerzo también me parece clave, porque creo que la reflexión que nos debemos también es, no, mientras insistimos, y que está buenísimo hacer, y es súper necesario, hacer más programas para desmitificar las ciencias, para mostrar que son espacios donde las mujeres pueden desarrollarse, tenemos que demostrar como sociedad que también las visibilizamos, ¿no? Y que habilitamos esa palabra, porque si no es como, no sé, te doy un caramelo para que vengas a un espacio que después te vamos a maltratar y te terminas yendo. El costo es altísimo. Ese doble esfuerzo no lo tenemos que ver como un premio, lo tenemos que ver como un castigo, ¿no? Digo, tenemos que verlo como lo que es. ¿Por qué un doble esfuerzo? Esa energía que nosotros demandamos en lograr justamente esta legitimación constante de nuestro saber y de nuestro ser en determinadas disciplinas, como bien vos decías, no tiene que ser así. No tiene que ser así, no debería ser así. Tendríamos que poder usar esa energía en otra cosa.
en lo que sea que querramos nosotras usarlo, ¿no? Pero no en lograr estar al mismo lugar que un varón o ser igual de legitimadas que un varón simplemente por el hecho de ser mujeres. Y creo que si a alguien que nos está escuchando lo que le surge es pensar que esto no es así, que estamos hablando de cosas que pasaron hace 20, 30 años, simplemente le pido que como que se detenga un momento, que empiece a hacer preguntas en su entorno, que empiece a ver, ¿no? Los invitamos y las invitamos a mirar este entorno, a mirar lo que hoy está pasando, porque las experiencias que hemos vivido nosotras hace 20, 25 años atrás son iguales hoy, ¿sí? Son iguales hoy. Vos decís, está bien, estamos hoy hablando con grupos que son de millennials, estamos hablando de los centennials, y la verdad que los sesgos de género existen hoy tanto como existían antes, quizás más porque hay más medios de comunicación, porque estamos totalmente bombardeados por mensajes que son producidos por personas que no tienen este enfoque y que tampoco les preocupa este tema. Entonces nos queda como mucho por sociedad para hacer. No es que porque pasen los años el tema está mejorando. El tema no está mejorando. Por suerte sí vemos que por lo menos en nuestra región hay una mayor visibilización. Podemos tener este tipo de programas, podemos como compartir esto. Digo, hace por ahí Se perdió el audio. es clave. Acá. Ahí Ahí se volví. escucha, sí, ahí vuelves. Hola, hola. Ajá, ahí te ¿Ahí me escuchas. escuchás, Alice? Sí, sí se escucha, Georgie. Pero bueno, nada, es una invitación también para los que no lo crean o creen que es muy lejano de pararse a preguntar, ¿no? Hace poco en una empresa de tecnología con la que estábamos trabajando, nos pasó que estábamos hablando sobre las preguntas que reciben en las entrevistas. Y todas sus compañeras mujeres habían recibido preguntas del tipo, ¿cuándo pensás casarte? ¿Cuándo pensás tener hijos? ¿Si pensás ponerte de novia? ¿No? Y chicas jóvenes. Y sus compañeros varones no sabían que este tipo de preguntas todavía se hacían. Es decir, les resultaba totalmente extraño. Y estamos hablando del 2021. Esto sigue pasando y nos sigue pasando a nosotras. Exactamente. Y tan sigue vigente, que digo, pues nosotras tenemos justamente esa labor y convicción de seguir haciéndolo vigente y visible, ¿no? Sobre todo de esta cuestión de que, como bien lo hemos advertido, aun y cuando a lo mejor estamos criando y formando hijos o hijas fuera de un entorno o tratando de que sea un entorno sexualizado, bueno, pues lo cierto es que también existen diversidad de agentes socializadores que bueno, pues desmarcarnos de lo que implica para la publicidad, para los medios de comunicación, para las universidades, para las empresas, el que ellos mismos hagan su trabajo desvirtuando o rompiendo con estas creencias y con estos sesgos, bueno, pues realmente es ahí donde van a pasar muchísimos años para poderlo lograr, ¿no? Que podamos terminar rompiendo estas creencias limitantes. Y precisamente, Georgie, hablando del tema empresarial, ¿qué tanto puede impactar para el sector empresarial, para la industria, el no migrar justamente con una visión de inclusión, el no mirar a que las mujeres que son egresadas de carreras STEM puedan empezar una ruta de aprendizaje y de crecimiento laboral? ¿Qué impacto tiene el que no estemos volteando a ver dentro de estos sectores de industria a ver a las mujeres? Mira, es un costo altísimo. El no mirarlo es un costo altísimo y también es muy común, ¿no? Cuando está la supuesta mirada neutra. Muchas veces nosotros escuchamos personas que nos dicen, líderes, personas en recursos humanos, decir, bueno, nosotros no miramos, si no hacemos diferencia. ¿A mí qué me importa si es mujer y varón? ¿A mí qué me importa si está en pareja o no? ¿A mí qué me importa saber si tiene hijos o no? Y entonces yo le digo, después de una pandemia, que te importa mucho. No es que no te importa, te debería importar un montón. ¿Por qué te tiene que importar un montón? Porque si no sabemos justamente cómo es ese entorno de esa mujer, no podemos brindarle las licencias necesarias y los cuidados necesarios para poder ejercerle en cuidado. Denme un segundo que bajo el tono de voz acá de la radio del fondo, que son mis hijas. Claro, Chicas, claro que sí. Chicas. Bueno, acá está, ahí bajé la radio de fondo. ¿Por qué? El impacto que puede tener es, tenés un grupo de personas hiperestresadas que a la larga se desmotivan, a los 2, 3, 4 años se empiezan a desmotivarse y que se terminan yendo y eligiendo otros espacios de desarrollo. ¿Por qué? Porque no sienten que ese es su lugar, ¿no?
Es continuamente, ese es el mensaje que reciben. No me aprecian, no me escuchan, no me miran. Es sentir que puedes tener como la diversidad, pero no puedes estar, pero estás no incluyendo a la larga. Entonces, el costo es altísimo. Perdés talento todo el tiempo. Sí, pierdes el talento, pero a mí me sigue generando aquí la inquietud, Georgie. Por un lado sí, son los entornos laborales, son los entornos donde las oportunidades están realmente limitadas hacia las mujeres, pero también por el otro lado, nosotras mismas, no sé, digo, tú y yo pues, venimos justamente con esta cuestión de autoempoderamiento a partir de talentos y de fortalezas, pero qué importante, Georgie, es que nosotras mismas también seamos quienes podamos mover, o sea, que sea a la par, que tanto empresas como nosotras como mujeres podamos ser también corresponsables. ¿Por qué? Porque yo sí de repente creo que, y lo vivo a lo mejor desde el punto de vista dual, ¿no? Desde la implementación de políticas de inclusión empresarial, pero también desde la parte psicológica, cuando estás ya tratando pacientes mujeres. Cuando tú ves que justamente el gran sesgo que tienen en torno a ellas son la limitante, que no les permite levantar la mano ante un puesto que ahí está. Y las empresas por el otro lado es lo que te dicen, es que ahí está el puesto de trabajo, pero cuando tú las quieres subir, ellas se bajan por el mismo estereotipo del rol de mamá, por ejemplo, del rol de la maternidad. Entonces, allí, ¿cómo lo ves tú, Georgie, justamente cuando es dual? Cuando también las mujeres nos ponemos esa barrera por un tema particularmente del cuidado de terceros. Mira, creo que es un tema muy difícil, porque es cierto lo que decís vos, que nosotros nos ponemos la limitante, pero también es cierto que no sé hasta qué punto podemos delegarlo. ¿A qué voy? Si vos estás en pareja y podés tener una relación de corresponsabilidad, está perfecto, ¿no? Y ahí podés delegarlo. Pero ¿en cuántos países no existen por ahí espacios de cuidado? ¿En cuántos países por ahí todavía los varones no asumen ese rol? Y por lo tanto, nosotros nos vemos en el rol de estar gestionando el cuidado. ¿Qué quiero decir con gestionar el cuidado? Estamos atentas a, bueno, a ver ahora en pandemia, ¿qué hacen nuestros hijos? ¿Dónde estudian? ¿Si estudian o no estudian? ¿Qué es lo que están haciendo? Mientras nuestro marido quizás, bueno, digo marido si son parejas heterosexuales, pero bueno, nuestra pareja está al lado y no hace lo mismo. Es decir, que esté al lado no significa que esté gestionando el cuidado de la misma manera. Entonces quiero decir, es cierto que muchas veces nosotros nos bajamos de oportunidades aún en situaciones que podríamos haberlas afrontado. Yo he escuchado, por ejemplo, el caso de muchas mujeres sin hijos que no toman una posición de liderazgo porque dicen, bueno, si tuviera familia no lo podría hacer, ¿no? Todavía ni siquiera está en plan el hijo, es decir, y por ahí están en pareja, pero ya se imaginan que de acá a un año o dos no van a poder asumir esa responsabilidad. Ahí sí funciona como una limitante real y donde podemos trabajar para decir, vos aceptá todo, después vemos cómo se maneja, ¿no? Y hay otras limitantes que tienen un tinte muy real, ¿no? Que tiene que ver cuando vos ese cuidado no lo podés delegar. Hoy estaba escuchando una conversación de una empresa que contaba que es un caso único acá en la Argentina, ¿no? Que ofrece una licencia de paternidad y maternidad de 6 meses paga para los dos, para cualquiera de los dos, ¿no? ¿Y por qué paga para los dos? ¿Y por qué del mismo tiempo? Justamente para poder ofrecer lo mejor, ¿no? Y sacar esa barrera que tiene, esa limitante de decir, bueno, yo no puedo acceder a un puesto de trabajo o no puedo acceder a un determinado proyecto. No, todos y todas lo pueden hacer. Y también ellos lo ven como un súper beneficio, esto me pareció maravilloso, porque dicen, si los líderes se toman esta licencia, nos da una oportunidad de crecimiento para los que vienen debajo, ¿no? Que pueden acceder durante un tiempo a probarse en ese puesto, que de otra manera ese puesto no estaría disponible. Después vuelve y todo se acomoda, pero vos creaste capacidad en este sentido. Pero bueno, creo que lo de las limitantes tenemos que ser muy cuidadosos para entender cuando le decimos a una mujer que tiene responsabilidad de cuidado, cómo manejar ese cuidado, ¿no? Porque muchas veces no tenés opción, sobre todo si tenés adultos mayores. No hay infraestructura, no hay apoyo económico, no tenés no tenés por ahí también entornos familiares que te puedan acompañar. Y entonces esa limitante es difícil de delegar.
Sí, hablar justamente desde el privilegio que pueda tener una mujer, efectivamente, es clarísimo. decir, el privilegio del poderlo hacer. Pero te digo, aún, como el caso que pusiste, aún estando soltera, ¿cómo futurizo estereotipadamente una vida de familia del no lo voy a tomar por algo que ni siquiera ha sucedido, ¿no? Nina, Esas distorsiones cognitivas de algo que ni siquiera ha pasado y del cómo nos autolimitamos justamente aún a partir de ese privilegio, de alguna manera en donde pues a lo mejor no tenemos esta responsabilidad del cuidado ni de terceras personas, llámense los padres, ni de la crianza, ¿no? Ni de los hijos. Pero bueno, esto es una realidad. Y justamente total. a partir del tema empresarial, del tema organizacional, Georgie, esta cuestión del decir, no, a lo mejor el sesgo desde la parte curricular, ¿no? Que esto ha venido últimamente muy en boga, ¿no? De los perfiles del puesto, de la perspectiva de género en los perfiles de puesto, del cómo las empresas no tienen esta conciencia de que el puesto habitualmente está diseñado sin perspectiva de género, lo cual implica que, bueno, normalmente pareciera que el diseño está para hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente regresamos al tema de la crianza, al tema de la maternidad, que suele ser como una gran diferencia entre a quién escojo dentro de un ámbito del perfil de puesto o del currículum. Entonces, hablar justamente en las empresas, Georgie, desde este ámbito corporativo, ¿qué es lo que se sugeriría hacer para poder tener más puestos de trabajo de mujeres en carreras tecnológicas y científicas? A ver, pensándolo desde este punto de vista de los puestos, me parece clave lo que vos traías de repensar los roles, ¿no? Y repensar los roles, por un lado, en tanto a qué pedimos para ese rol, ¿no? A esto voy a, nada, a veces pedimos másters, a veces pedimos hiperexperiencia, a veces pedimos, no sé, la posibilidad no sé, de tener trayectorias como muy, muy diversas, de haber pasado por otros países, y no condicen con la edad de las personas. A lo que voy, hay que entender que las mujeres en la edad reproductiva en general paramos nuestras carreras o no nos movilizamos tanto justamente por estas responsabilidades de cuidado. Entonces no podés pedirle lo mismo a, mira, y acá me río, pero me acuerdo de otro ejemplo muy reciente. No puedes pedirle lo mismo a un varón o a una mujer de 28 años. Aquí voy. Estábamos en un taller, también había que generar un personaje ficticio, que era una mujer, que era justamente ingeniera, y tenía 2 hijos. Y tenía un máster, y la gente tenía que poner una edad. Entonces los varones dicen, ay, tiene 28 años, ¿no? Y las minas, ahí fue cuando saltaron como, ¿cómo va a tener 28 años, un hijo, un máster? Es imposible, no hay manera, ¿entendés? Tienen mínimo 35. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿En qué momentos de la vida tomamos determinadas decisiones? ¿En qué momento la empresa, si es que tiene un joven profesional, también ofrece determinadas posibilidades, ¿no? Para hacerlo real, para mirar a la gente con sus capacidades y sus posibilidades y potenciales y acompañarlos en eso, porque lo que van a hacer es ganar justamente las personas, las mejores personas. Es decir, siempre está el tema del talento. ¿Querés tener mejor talento? Abrí tus posibilidades a personas que hoy no entrarían justamente por las limitaciones que le propones al tema, al rol. Al rol y después, obviamente, los beneficios que en general esa empresa está dando para el cuidado, ¿no? Eso tiene que estar súper aceitado, es decir, que tienen que brindar las mejores posibilidades para que, es decir, tanto sus mujeres, es decir, sus mujeres, las mujeres que trabajan en esa institución puedan tomarse ese tiempo de cuidado, como también los varones. Es clave que los varones se tomen los espacios de cuidado y que sean los líderes y que sean los directores, que se vea en esa empresa, en esa institución, que está habilitado a cuidar, que cuidar no va a ser que no te den otras posibilidades, porque no, algunas instituciones es como que, bueno, no te pusiste, como se dice acá, ¿no? No te pones la camiseta. Si cuidás, es decir, si por ejemplo querés llevar todos los días a tu hijo a la escuela, entonces llegás un poquito más tarde al trabajo y parece que eso va en contra de tu propio desarrollo profesional. Entonces hay que mostrar que los directores cuidan, hay que mostrar que lo valoran, ¿no? Y que lo promueven y que no es decir, una cultura de trabajo 7x24 no es buena para nadie, en definitiva. Sí, y es esta sensibilización desde el liderazgo, justamente, que también, Georgie, tú y yo hemos venido hablando, los liderazgos desde la perspectiva de la inclusión, liderazgos inclusivos,
qué tan relevante es justamente para las organizaciones que hablemos de liderazgos inclusivos, porque justamente hoy ONU Mujeres emite una alerta. Nos podemos ir hasta 130 años para hablar de que las mujeres puedan ejercer liderazgos, toma de decisiones con igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades. Es decir, a partir de la pandemia se ha incrementado o se puede incrementar de no hacer nada. Totalmente. Entonces, ¿qué tan Bueno, relevante también es la parte de los liderazgos? También desde edades muy, muy jóvenes de nuestras adolescentes, porque también el otro reto, desde mi perspectiva, Georgie, es la toma de decisiones a partir de puestos que permitan hacer el cambio, porque si no estamos dentro de estas carreras en puestos de toma de liderazgo, pues también se nos complica abrir el camino también a otras tantas mujeres. mira, totalmente. Y es estar en puestos de toma de decisión, es estar en puestos de discusión, es estar en mesas de discusión, ¿no? De sumar nuestra mirada. Es cierto que muchas nos van a invitar y tendremos que armar las nuestras propias, ¿no? Pero aquellas que, como decías vos, y me parece clave, esto lo vuelvo a retomar, cuando te escuché dije, esto lo tengo que volver a decir porque me parece clave, que tenemos el privilegio de tener una voz, que tenemos el privilegio de contar con espacios como este, tenemos que participar y tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad, ¿no? Que de alguna manera tenemos, de poder usarla para poder cambiar este entorno cultural en el que estamos. Como decías vos, y eso me parece también clave, ¿no? La limitación de ONU Mujeres es, o por lo menos para reflexionar durante este año, es cómo sumamos a las mujeres en las tomas de decisión para la salida de la pandemia bueno, hoy no sé que si es salida o es aprender a convivir con esta situación, pero desde un enfoque de género. Y bueno, y también teniendo claro que no son cualquier mujer, ¿no? Hay que tener esta mirada, este enfoque de género, esta mirada más feminista para generar políticas que apunten en la corresponsabilidad y no a la conciliación, no asumir este orden, sino tratar de cambiarlo, pero que las miran, ¿no? Esto es clave y tenemos que participar y tenemos que compartir y abrir esos otros caminos. Sí, ese es el factor, al menos desde mi perspectiva, que yo abogo mucho, ¿no? Del abrir esos espacios, cada quien desde su trinchera, ¿no? Pero que también nos quede claro, como mujeres, sí hablar desde el privilegio. Cuando se puede abrir ese camino, pues que se abra, ¿no? Que con estos talentos y estas fortalezas nos animemos a abrir esos caminos justamente, porque muchas veces por estos sesgos, por esta autolimitación, porque sí creo que nos autolimitamos, y de eso va el autoempoderamiento femenino, de eso van los feminismos, de que hablemos justamente del autorreconocimiento, la autoobservación y autovaloración, del gran potencial que tienes como mujer, y que sea a partir de ahí donde empecemos justamente a abrir esos caminos, porque si no hablamos desde una mirada de liderazgo, pues justamente hablar de mujeres y tecnología pareciera que es todavía un camino demasiado largo, ¿no? Cuando la realidad es que hoy por hoy las carreras son tendientes a la tecnología. Entonces, las opciones para nuestras hijas y de nuestros hijos pequeños en tecnología va a ser el doble de lo que hay ahorita. Y si no empezamos desde ya con temas de liderazgos, con temas de rompimiento de sesgos, bueno, pues vamos a seguir exactamente igual, aunque la oportunidad sea mayor, ¿no? Hablando de nuevas carreras. Totalmente, totalmente. Es clave lo que vos traes sobre esta mirada desde los liderazgos inclusivos, e inclusivos desde todo punto de vista, ¿no? Inclusivos desde nosotras, cómo nos asumimos desde nuestros privilegios para abrir estos caminos, y después también pensando en las empresas que están promoviendo y que pueden promover justamente este mayor crecimiento. Y acá hay una idea que también parece que es clave, el rol de las empresas para promover esto en las universidades, ¿no? Cuando vayan a pedirle a las bolsas de trabajo a las universidades que quieren perfiles de mujeres, también van a influir en que las universidades también empiecen a abordar este tema, que suelen ser como espacios más conservadores, ¿no? Más difíciles de cambiar o de tomar este tema. Es como hay toda una cadena que se va dando y va llevando finalmente a lograr este objetivo.
Sí, por supuesto, hasta la misma publicidad de las universidades, también en eso hay que darnos cuenta. La parte de publicidad sexista, hablando de carreras, ¿a quiénes pones dentro de tu publicidad para atraer posibles alumnado y la parte de los alumnos, para efecto de quién escoge la carrera, ¿no? Entonces, a veces sí pasa de que para psicología es una de las carreras más estereotipadas hacia mujeres. Bueno, pues pones una mujer, pero para ingenierías está más estereotipada hacia hombres, hacia varones, pues pones a varios varones, ¿no? Entonces también a partir de la forma como comunican las universidades la atracción de talentos para sus aulas, pues también implica el que tengamos la posibilidad de voltear nosotros como padres y que podamos también sensibilizar a nuestros hijos y a nuestras hijas, sobre todo, del cómo también en eso hay que fijarnos, ¿no? De que rompamos con esa forma de publicidad sexista también dentro de las universidades. Y bueno. Ahí no te escuché la última parte. Justamente también de la importancia, la relevancia de sensibilizar a nuestras hijas e hijos en torno a la parte de la publicidad también sexista dentro de las mismas universidades. Qué importante es la comunicación también con inclusión dentro de las propias instituciones universitarias. Mira, eso totalmente. Y ahí también es clave el tema de los varones, ¿no? De que los varones tienen que ver que hay mujeres exitosas trabajando en tecnología, tienen que ver que también, ellos también tienen que naturalizar esta presencia de las mujeres en estas áreas, ¿no? Porque si también hay una crítica que yo le hago a veces a la manera que tenemos de trabajar esta temática, donde estamos empoderando a las mujeres para que se desarrollen, es decir, en grupos de mujeres, y donde los varones no están siendo testigos de este cambio, no están siendo testigos de todo este trabajo. Y a la larga después es muy probable que sean ellos los jefes de estas mujeres más empoderadas y que no sepan cómo interactuar y que no lo tengan tan naturalizado, ¿no? Es como que estamos creando dos idiomas. Y esto lo vi muy, muy, muy de cerca en una empresa trabajando sobre áreas de tecnología y áreas de recursos humanos, ¿no? Donde se veía cómo las personas de recursos humanos no tenían esta sensibilidad porque habían tenido una experiencia, una trayectoria laboral totalmente diferente. Claro. Entonces hay que trabajar con los varones para que también naturalicen este cambio. Exactamente, perfecto. Pues muchísimas gracias, Georgina Stico, Georgie. Hemos terminado esta charla, esta entrevista. Un placer, como siempre, de verdad, trabajar y escucharte e ir de la mano desde Argentina también con estos temas. Muchísimas gracias, Georgie, por haber compartido con nosotros tu conocimiento, tu talento, por supuesto, y tu sensibilidad para hacer visible lo invisible y que de esa vamos. Si gustas dejar tus redes sociales, Georgie, ya para despedirnos. Dale, perfecto. Bueno, nos pueden seguir como @género y trabajo en Twitter, en Instagram. Y nuestro sitio también es generoytrabajo.com. Y si no, yo soy Gestico, pero tengo pocos seguidores como yo. Siempre lo hago desde la organización. Así que bueno, un placer, Alice. Y bueno, perdonen hoy el lío, pero bueno, es pandemia, día de no escuela. Así que estamos cubiertos. No te preocupes, al contrario, a ti de verdad, toda mi admiración, reitero, para ti, Georgie Stico, por esta oportunidad que nos has dado también desde acá, desde México, para poder escucharte. Y bueno, pues muchísimas gracias. Pues yo soy Alice Rodríguez, de Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Y bueno, pues ha sido un placer de verdad tener este programa. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, 1:00 p.m, aquí por Caldero Radio. Mis redes sociales, @AliceRecilio, @RecilioC, www.recilioconsultores.com.mx. Y muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, 1:00 p.m. Tenemos un súper tema, no se lo pueden perder. Viene una jovencita a hablarnos justamente de emprendimiento. Y bueno, pues nos vemos próximo miércoles, 1:00 p.m, Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Muchísimas gracias.